Precaución. El yodo es corrosivo. El vapor de yodo es altamente irritante. Deberá trabajarse en un lugar ventilado. Usar equipo de protección cuando se trabaje con materiales peligrosos. Hola a todos, el día de hoy le daremos un uso al yodo extraído de la tintura de yodo. Intentaremos revelar huellas dactilares utilizando el yodo en estado gaseoso. Para esto vamos a utilizar una pequeña cantidad de yodo que nos permita reproducir el experimento varias veces. En este caso solo pesamos 0.15 gramos ya que no es necesaria tanta cantidad. Tomamos un recipiente más grande para que nos permita almacenar una mayor cantidad de vapor de yodo. Introducimos el recipiente más pequeño que contiene el yodo y tapamos el recipiente más grande para evitar que se escapen los vapores de yodo. Calentamos y esperamos que se genere el vapor de yodo. Introducimos la muestra que contiene la huella y esperamos que el yodo se impregne en ella. La huella dactilar está compuesta principalmente por aminoácidos, ácidos grasos y colesterol, lo cual le confiere propiedades oleosas. El yodo se adhiere a estos compuestos y revela la huella apareciendo de color café. La unión del yodo dura pocos minutos debido a que sublima fácilmente, por lo cual si se requiere preservar la huella durante un largo periodo de tiempo se requiere añadir una sustancia que funcione como fijador, por ejemplo el hierro, la plata o el almidón. Para hacer el primer intento no está nada mal, pero vemos que el yodo no logra resolver la huella completamente. Así que repetimos el mismo proceso e introducimos una nueva muestra. En este caso intentaremos que la muestra quede más centrada para que se impregne mejor el yodo en la huella. Vemos que el yodo se impregna mejor en la muestra, lo cual ayuda a revelar mayor detalle en el dibujo de la huella. Pero aún no es suficiente para mostrar la huella completamente. Procedemos con el último intento, pero esta vez dejamos que se concentre el vapor de yodo. En esta ocasión la huella se torna un café más oscuro y logra una excelente resolución que se mira exactamente como la de mi dedo.